Hola, ¿qué tal? Pase bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto compartir un nuevo capítulo de Gozo y Evangelio. Esta serie, taller especialmente dedicada a catequistas, evangelizadores, misioneros, servidores y agentes de pastoral. Gozo y Evangelio, ¿no? Que me imagino que será una herramienta que les pueda servir. Como siempre, espero sus comentarios. Yo sé que hay mucha gente que la escucha, sé que hay mucha gente que la escucha en radios, también la escucha por las redes digitales, redes sociales, fanpage, Facebook, bueno, Twitter. Y esto me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho porque es para gloria de Dios y extensión de su reino. Y hoy quiero hablar de amar o morir. Amar o morir. Por eso quiero invocar al Espíritu Santo para que venga a mí y a nosotros, a ustedes. Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el ser humano. No hay nada que sea inocente en nosotros sin tu presencia, Espíritu de Dios. Rúa Santa, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a través del corazón inmaculado de María. Amén y amén. ¿Qué tal? Soy el padre Rubén Francisco Bellante, delegado episcopal de la Pastoral de la Comunicación en la Arquidiócesis de Rosario, Argentina. Y estamos grabando esto desde Jaire, Espacio del Ágape, Casa de la Comunicación, en España 836, casi Córdoba, en Rosario, Argentina. Y decía que desde la mística del cariño, que vimos en el programa anterior, queremos pasar a este amar o morir. Queda claro que para entrar verdaderamente en el fuego sanador de Dios, necesitamos conectarnos con los demás, porque desconectados somos más frágiles, vemos menos, tenemos menos perspectivas, caemos con más facilidad y no desarrollamos todas nuestras capacidades. En cambio, si estamos abiertos, cada persona que conocemos nos abre un poco más la mente y el corazón para descubrir algo de Dios que nunca habíamos percibido. Por eso, cada vez que conocemos a una persona y entramos en amistad con alguien, nuestra oración no queda igual. No somos seres independientes, aislados, separados. Todo lo que Dios creó está conectado y nada está desconectado de Él. Pero Él, sobre todo, ha querido que los seres humanos estemos conectados entre nosotros para poder encontrarlo a Él de una manera más perfecta. Fuimos creados por Dios para compartir la vida con los demás, y hasta nuestras fibras más íntimas fueron hechas de tal manera que solo en el encuentro con los demás podemos funcionar adecuadamente y llegar a abrazar a Dios. Es como si nos traspasara y nos conectara entre nosotros un hilo invisible de fuego sutil que brota de Dios y nos une a Él. Si rompemos ese hilo y nos aislamos cómodos y resentidos, esa conexión se destruye y nuestra relación con Dios corre el riesgo de ser falsa, aparente, engañosa. Pero si nos conectamos con los demás con amor y compasión sincera, ese hilo se fortalece y tenemos más acceso al fuego de Dios. Te he dicho cuánto se equivocan aquellos que quieren recibirme y gustarme en su espíritu según su propio capricho. Quiero decirte ahora la trampa en que caen aquellos cuya satisfacción consiste en buscar la consolación espiritual hasta el punto de ver a su prójimo necesitado de ellos, espiritual o temporalmente, y no ayudarlo con un pretexto espiritual, porque no tienen la consolación, creen ofenderme.
no hacen más que engañarse a sí mismos con su propio placer espiritual. Me ofenden más dejando de socorrer a su prójimo que abandonando todas sus consolaciones. En efecto, todo ejercicio vocal o mental yo solo lo exijo con el objetivo de conducir al alma a un perfecto amor hacia mí y hacia el prójimo, para estabilizarla en ese amor. Por eso me ofenden más cuando desdeñan el amor al prójimo por ese ejercicio y por esa actitud espiritual que cuando renuncian a los ejercicios espirituales para ir en ayuda de su prójimo. Esto decía Santa Catalina de Siena. Una persona que se conecta y que sabe encontrarle un sentido profundo a las relaciones humanas es fiel al propio ser tal como Dios lo creó. Porque Dios hizo la naturaleza humana de tal manera que una persona se realice con los demás y no sin ellos. Por eso mismo, la persona que se conecta profundamente con los demás tiene muchas más posibilidades de vivir saludablemente. Por el contrario, alguien que se aísla, resentido y egoísta, corre más riesgos de debilitarse y de enfermarse. El hecho es que los estímulos que vienen de una sana relación con los demás son una gran ayuda para mantenernos vivos, dinámicos y sanos. Es muy frecuente que las personas que pretenden huir de los demás para estar más tranquilos terminen perdiendo energía y vitalidad. Tanto las religiones como las ciencias enseñan esto de una manera o de otra manera. Aún en el antiguo taoísmo chino, que buscaba curaciones con hierbas y minerales para alcanzar la inmortalidad, se enseñaba que en este camino hacia una longevidad sana es indispensable vencer el egoísmo y hacer obras buenas para el prójimo. Por supuesto, no se trata de una fraternidad vivida por obligación, no se trata simplemente de soportar con angustia las tensiones que se producen en las relaciones humanas. Cuando estamos siempre como a la defensiva, soportando a la fuerza estas relaciones, eso termina desgastándonos y enfermándonos. Pero la solución no consiste en escapar, esconderse, quitarse de encima a los demás. Eso es un falso remedio que terminará enfermándonos más. El único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás, pero con una actitud adecuada, con paz interior, sin resistencia interna, valorándolos y aceptándolos. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos, de aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibas agresiones injustas o ingratitudes. Allí está la verdadera sanación, porque la única fraternidad que realmente sana en lugar de enfermar es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Sería muy largo hablar aquí del perdón al prójimo, pero hoy cualquiera sabe que los rencores profundos y las faltas de perdón terminan dañándonos y enfermándonos. Por eso un camino místico que nos ayude a liberarnos de los viejos rencores y a perdonar siempre termina sanando algo. Pero nunca puede ser un perdón forzado por obligación o conveniencia. Debe ser un perdón místico, fruto de haber aprendido a mirar a esa persona que nos dañó y de mirarnos a nosotros mismos de otra manera. Por eso, solo un encuentro a fondo con el amor divino logra que demos ese paso liberador y sanador. Todas estas cosas suponen un largo camino de aprendizaje que combina adecuadamente la oración personal, que nos fortalece en la presencia de Dios, y una constante búsqueda de armonía que se produce en medio del trabajo,
las discusiones, el encuentro con los demás, las tareas compartidas. En medio de esas actividades uno intenta cada día aplicar lo que ha descubierto en la oración. Así trata de escuchar a los demás de otra manera. Aprende a relativizar las agresiones, consigue tolerar las molestias sin tensión interna, dedica tiempo a los demás sin estar deseando que se vayan. No basta la oración y no bastan los esfuerzos. El camino es una adecuada combinación de oración y de intentos cotidianos. Este aprendizaje irá logrando poco a poco que la relación con los demás no sea fuente de tensiones profundas y que nuestra entrega a ellos sea serena, intensa y delicadamente gozosa. Esa es la fraternidad que nos sana integralmente y de ese modo cada acto bueno por los demás irá librando nuestro corazón egoísta. Si uno no logra alcanzar una generosa armonía en la relación con los demás, y si se deja tomar por el egoísmo cómodo o por un aislamiento resentido, nunca terminará de encontrarse con Dios y tampoco logrará sanarse ni de sus perturbaciones interiores ni de sus enfermedades físicas. Ya estamos de regreso, con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio, amar o morir. Y voy a tomar un texto de San Agustín, de su libro Confesiones. Dice: ¿qué amo yo cuando te amo a ti? No amo la hermosura corporal, ni las glorias de este mundo, ni la claridad de la luz tan amiga de estos ojos míos, ni las dulces melodías de las canciones variadas, ni el suave aroma de las flores o de los perfumes, ni el sabor del maná o de la miel, ni los cuerpos humanos tan agradables a los abrazos de la carne. Nada de eso amo. Nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, amo una luz, una voz, un perfume, un alimento y un abrazo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, perfume, deleite y contacto en mi ser interior. Allí, donde brilla para mi alma una luz que ningún espacio contiene, donde resuena una voz que el tiempo no arrebata, donde se exhala un perfume que el tiempo no disipa, todo eso amo cuando amo a mi Dios. Cuando San Agustín escribía esto, nos invitaba a no quedarnos aferrados a las experiencias agradables que nos brindan las cosas de este mundo, porque lo mejor de esas experiencias se encuentra en la relación con Dios. Comparando con lo que Dios nos puede dar, todos los gozos que ofrezca este universo parecen pequeños. ¿Qué es el universo entero, o la inmensidad del mar, o el ejército de los ángeles? Yo tengo sed del Creador, tengo hambre y sed de Él. Enamórate de Dios, arde por Él, anhela a aquel que supera todos los goces. Entonces, no se trata de renunciar a ser feliz, sino de encontrar una forma nueva de felicidad que no se consigue con los placeres del cuerpo o de la sensibilidad superficial. Dios se huele, se abraza, se escucha. Esto significa que hay que desarrollar placeres espirituales en lugar de los placeres mundanos, ¿sí? En primer lugar, hay que responder que no, porque en la vida espiritual uno no puede estar apegado a las sensaciones como si fueran indispensables. A veces uno siente cosas muy agradables en su interior y otras veces uno se siente como seco por dentro, no experimenta algo especial. Sin embargo, Dios puede actuar con mucha intensidad en medio de una aridez en los sentimientos. La realidad es que los sentimientos y sensaciones se quedan solo en la superficie y son incapaces de captar la belleza y el amor de Dios que los supera infinitamente. Entonces, uno no puede pretender que la vida espiritual esté llena de placeres espirituales. Sin embargo, tampoco hay que separar tanto las dos cosas, porque nuestra experiencia de las cosas de Dios
nos pueden ayudar todas las cosas buenas que hemos experimentado en la vida. Por eso, una persona que sabe disfrutar de los placeres sanos de la vida puede partir de esos placeres para adorar a Dios y reconocer la belleza de su amistad. Lo que uno siente cuando se encuentra con Dios es mucho más alto que la sensación de oler un perfume delicioso, pero no deja de tener una semejanza. Como nosotros siempre pensamos y expresamos las cosas con imágenes que vienen de los sentidos, a las experiencias espirituales intensas también las conectamos inevitablemente con alguna imagen que viene de experiencias sensibles. Y por eso nos parece que es como un perfume, como un sabor, como una armonía musical, etc. Además, lo que se despierta en tu interior cuando hueles un perfume delicioso está en Dios de una manera infinitamente más perfecta. No estás capacitado todavía para percibir algo tan precioso, pero de algún modo Dios te lo hace sospechar, te lo hace intuir. Por eso, cuando experimentás su amor, se te ocurre decir que es como un perfume. También es una luz que cautiva, un susurro que enamora, un abrazo que llena de amor aunque falte el contacto de la piel. De hecho, San Agustín reconocía la necesidad de esta experiencia cuando le pedía a Dios: haz tu obra, Señor, en nosotros, muévenos y atráenos a ti, enciéndenos y arrebátanos. Haz que te sintamos como dulce y fragante perfume, para que te amemos y corramos hacia ti. Muchos siglos después, otro maestro espiritual decía que a veces en el fervor de la oración se difunde una fragancia muy intensa de aroma desconocido. San Juan de la Cruz explicaba que todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo está en Dios eminentemente, en infinita manera, o por mejor decir, cada una de las grandezas que se pueda decir de Dios, y todas ellas juntas son Dios. Porque cuando el alma se une con Dios, siente que todas las cosas son Dios. No es porque las cosas del mundo son realmente Dios, sino porque el místico lo siente así. Ella no puede separar algo de Dios y en todo lo que vive experimenta a Dios mismo. Por eso aclara que no es que el alma ve todas las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión siente que todas las cosas son Dios. Si le admira la grandeza de una montaña, no puede separar eso de Dios y percibe que esa admiración interior que siente debe depositarse en Dios. Veamos cómo lo expresa el mismo San Juan de la Cruz, que en estos párrafos ha depositado toda la ternura de su amor. Las montañas tienen altura, son abundantes, anchas y hermosas, graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi amado para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, sombreados, llenos de aguas dulces, y en la variedad de sus arboledas y el canto suave de las aves producen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí. Algo parecido dice de las islas, los ríos sonoros, el viento, la noche y el amanecer. Pero todas estas y otras bellas experiencias aparecen como una música armoniosa, porque el alma ve una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría de Dios en las diferencias de todas sus criaturas y obras. Todas ellas y cada una de ellas están dotadas de cierta correspondencia con Dios, en que cada una a su manera da su voz a lo que en ella es Dios. Así, todo lo que parece una armonía de música subidísima que supera todas las melodías del mundo, y así dice que su amado es esta música callada, porque en él se conoce y gusta esa armonía de música espiritual. Santa Brígida, por ejemplo, expresaba la relación con Jesús como un abrazo tan dulce
que sobrepasa todos los aromas y no se puede comparar con los deleites de este mundo. Cuando San Agustín reflexionaba sobre estas cosas, sacaba la siguiente conclusión: ¿acaso si los sentidos del cuerpo tienen su voluptuosidad, no va a tener la suya el alma? Por eso los hijos de Dios se cobijan a la sombra de tus alas, se embriagan en la opulencia de tu casa, y tú calmas su sed en el torrente de tus delicias. Denme un corazón que ame y sentirá lo que digo. Denme un corazón que desee, un corazón hambriento, un corazón que se mire como exiliado en el desierto de esta vida, que tenga sed del cielo, que suspire por la fuente de la patria eterna. Denme un corazón animado por esos sentimientos y él comprenderá lo que digo. Porque cuando un corazón humano poco a poco va entregando toda resistencia, el amor de Dios va tomando sus deseos y tiende a producir una experiencia armoniosa que se vive con tremendo realismo. San Juan de la Cruz lo expresaba así: «Oh, cuán dichosa es esta alma que siente siempre a Dios descansando y reposando en su seno. Dios está allí de ordinario, como si descansara en un abrazo con la esposa, en la sustancia de su alma, y ella lo siente muy bien y lo goza habitualmente. Él la absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadeza divina. Si esta experiencia de Dios supera las cosas de este mundo, entonces tiene algo que ver con nuestra piel, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos sensibles. Muchas veces no, pero a veces sí. San Francisco de Sales lo explicaba de esta manera: así como la pasión del cuerpo tiene mucho poder para inclinar al alma, también los afectos del alma tienen una gran fuerza para mover las inclinaciones físicas y cambiar las cualidades corpóreas. Esto en realidad es muy simple. Uno quizás no sea un gran místico, pero a veces contemplando la cruz le brotan lágrimas de emoción, o mirando a Jesús en el pesebre siente un cariño que estremece la piel. Hay algo que quema dulcemente. Mi corazón se quema de amor, y este fuego de amor yo no lo puedo explicar. Ya regresamos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de hoy de Gozo y Evangelio, Amar o Morir. Como siempre, ustedes saben que pueden volver a escuchar este programa o ver la serie completa de este año, del año pasado. ¿Dónde? Bueno, suscribiéndose a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, o también al canal de YouTube Pastoral de la Comunicación, Arquidiócesis de Rosario. También pueden encontrarme a través de mi fanpage en Facebook, Rubén Francisco Bellante, o en Instagram, también en Twitter. De esa manera estamos en contacto, ¿no? Y decíamos que, tomando una frase de Santa Catarina de Génova, mi corazón se quema de amor, y este fuego de amor yo no lo puedo explicar. Cristo se me presentaba, dice Santa Margarita María Alacoque en su autobiografía, como sol brillante con resplandeciente luz cuyos rayos caían perpendiculares sobre mi corazón, sintiéndolo abrazado con fuego tan ardiente que pensé que me consumía porque me penetró toda. De hecho, Santa Teresa de Ávila hablaba de un dardo divino que llegaba a las entrañas, produciendo un dolor agradable que no podía desear que se me quitara. Ella misma reconoce que en el encuentro con Dios el cuerpo no deja de participar en algo y también mucho. San Juan de la Cruz también enseñaba que pueden producirse determinadas experiencias corpóreas como consecuencia del contacto espiritual, que son como una redundancia, semejante a lo que sucede cuando un recipiente se llena de agua y desborda hacia abajo. Por cierta redundancia del espíritu reciben sensitivamente recreación y deleite en ellos, y por ese deleite los sentidos y potencias corporales
son atraídos al recogimiento interior, donde el alma está bebiendo las aguas de los bienes espirituales. En este punto San Juan seguía al sabio Santo Tomás de Aquino, quien hablaba de cierta redundancia del apetito superior en el inferior, que hasta podía ser un remedio contra dolores y tristezas. Este remedio produce un efecto sanador, aún en medio de tormentos corporales, precisamente por la redundancia que estamos mencionando. La presencia de estas sensaciones que acompañan una experiencia de Dios no debe entenderse como una debilidad o una imperfección permitida. Su valor es grande porque esas sensaciones pueden indicar la fuerza y la perfección de una experiencia espiritual que ha logrado sanar la sensibilidad y arrastrarla a su favor. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que es parte de la perfección que el hombre se ha movido al bien no solo por el querer espiritual, sino también por la inclinación sensible, como lo expresa el Salmo 83, versículo 3, al decir que el corazón y la carne se alegran por el Dios vivo. Estas experiencias ayudan a sanar necesidades de afecto, deseos insatisfechos, apegos, y las angustias y tristezas que vienen con esas situaciones. Por eso son causa de alegría, porque en los momentos en que se produce esta redundancia, una persona muy afectiva llega a sentir físicamente un abrazo de Jesús y en ese abrazo se calma y se sacia su necesidad de abrazos humanos. El problema es que luego esa sensación desaparece y reaparece la carencia afectiva. En esos momentos hay que recordar que lo que se sintió fue real, que existe, que el amor de Jesús no es algo aparente o falso, o meramente teórico, o lejano. Tiene toda la fuerza y la ternura del amor humano y es capaz de saciar las necesidades más profundas del corazón, aunque de momento uno no lo sienta. Una experiencia espiritual auténtica y totalizadora ayuda a la curación no solo psíquica, sino también física, porque el hombre constituye una unidad biológica y espiritual en la que los aspectos anatómicos, fisiológicos, psíquico y espiritual se hallan en continua y mutua referencia e interinfluencia. Diversos autores actuales confirman este planteamiento, bien sea desde la etnomedicina, desde la psicología, desde la fenomenología religiosa, desde la antropología, desde la percepción de las diversas religiones de ayer y de hoy. Por supuesto que la experiencia espiritual no puede buscarse sobre todo con esta finalidad, pero no hay que negar a la religión una influencia favorable en la salud mental. Además, la experiencia mística no produce siempre los mismos efectos. De hecho, no destruye los temperamentos diferentes. A veces los deja serenos y recogidos, otras veces provoca expresiones de gozo, positividad, buen ánimo, sentido del humor. De todos modos, no conviene aferrarse a una de estas experiencias o envidiar las que tienen otros, sino dejar que se produzcan como dice o como Dios quiera, ¿no? En la mística no hay lugar para esquemas rígidos. Cuando San Juan de la Cruz cantaba las preciosas experiencias que pueden tener las personas que van creciendo en la vida espiritual, aclaraba que no a todos se les comunica todo lo que se declara en estas canciones, ni de una misma manera, ni en una misma medida de conocimiento y sentimientos, porque a unas almas se les da más y a otras menos, y a unas de una manera y a otras de otra. Las pasiones se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en mi vida.
Estas emociones nos recuerdan que no estamos solos en el mundo, que no podemos escapar de los desafíos de esta vida en la Tierra, repleta de seres que comparten con nosotros este planeta y el pequeño mundo donde vivimos. Dicho de otro modo, el mundo de la afectividad es la reacción de la energía psíquica cuando alguien entra en contacto con algo diferente de sí mismo. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas. El placer o el dolor, que son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. Pero en realidad hay una tendencia en todos los seres humanos. El fuego tiende hacia arriba, el agua tiende hacia abajo. Todo lo que existe tiende a trascenderse en el universo. En los seres sensibles, humanos o animales, esa tendencia se manifiesta siempre a través de las pasiones. El ser humano, aunque tenga una dimensión espiritual, no deja de ser un viviente de esta tierra y por lo tanto todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén. Mateo 23:37. Y esta situación le arrancaba lágrimas. Lucas 19:41. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente. Marcos 6:34. Y viendo llorar a los demás se conmovía y se turbaba. Juan 11:33. Él mismo lloraba la muerte de un amigo. Juan 11:35. Estas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón estaba verdaderamente abierto a los demás. Porque así como no podemos pensar sin imágenes, tampoco hay emotividad espiritual sin algún tipo de emotividad sensible. No es posible separarlas. Es más, digamos que es imposible distinguirlas claramente. Solo podemos captar la distinción entre un afecto sensible y un afecto espiritual cuando hay oposición entre ambos, cuando se contradicen entre sí, como cuando hay placeres sensibles dañinos de los cuales uno no puede alegrarse desde el punto de vista de la razón. Pero cuando el afecto espiritual y el afecto sensible van en la misma línea, los vivimos con una completa compenetración y no podemos descubrir de qué manera uno podría experimentarse sin el otro. Podríamos decir, sin embargo, que Dios puede ser intensamente amado en medio de una noche oscura, sin sensaciones bellas ni emociones agradables. Es verdad, pero aún en ese caso siempre se experimenta alguna forma de placer, al menos el gusto de aferrarse a Dios en el desapego y en la dependencia total, porque no puede haber acto perfecto sin goce, y el placer no es algo extraño al acto virtuoso, sino que lo acompaña. Eso está claro, por ejemplo, en la última etapa de la vida de Santa Teresita de Lisieux, donde se puede reconocer una gran tormenta interior, pero que no le impedía vivir un gozo especial. Eso lo veremos, al regreso con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la última parte de hoy de Gozo y Evangelio y teníamos este texto de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? A veces es verdad, el corazón del pajarito se ve atacado por la tormenta. ¿No le parece que pueda existir otra cosa más que las nubes que lo rodean? Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. Qué dicha para él permanecer allí a pesar de todo, mirando fijamente la luz invisible que se oculta a su fe. Cuando el cielo azul se oscurece y en la oscura noche me abandona, mi alegría es esconderme, abajarme y permanecer fiel en esa sombra. Sí, sufrir aquí amando es la dicha más santa. El placer espiritual no mancha la experiencia mística, sino que la embellece. Por algo será que un amor sin placer
ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Cuando los místicos usaron el amor de la pareja como modelo de nuestra relación con Dios, no pensaron en un amor insensible, sino en el amor apasionado de los esposos. Eligieron el amor más completo, que es el matrimonial, y no la amistad, el sentimiento filial o la dedicación a una causa. Si bien la virginidad tiene el valor simbólico del amor que es capaz de entregarse sin necesidad de poseer al otro, el amor de los esposos tiene otro valor simbólico, igualmente importante. Destaca la unión de Dios con el hombre, que llegó al culmen cuando Dios asumió nuestra humanidad con su carne y sus pasiones. En el capítulo 22 del libro de la vida, Teresa de Ávila cuenta que toda su vida una imagen del rostro de Jesús le ayudó a entrar en oración y a crecer en la vida espiritual. En contra de la opinión de otros maestros, ella sostiene que esa relación con Jesús hombre, con su rostro y su humanidad, es indispensable hasta en las etapas más altas de la vida mística. No quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de contemplación, por aquí va seguro. Pretender crecer en una relación con Dios, prescindiendo de las cosas sensibles, es andar el alma en el aire. Porque nosotros no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo. Es un desatino querernos hacer ángeles estando en la tierra. Hay intensas experiencias espirituales que pueden producirse en conexión con algo sensible, como ocurre en la religiosidad popular. Tal como enseña Santa Teresa, en esas experiencias de la gente sencilla, las elevaciones místicas se producen en contacto con alguna imagen de Jesús, de María o de los santos. Veamos cómo lo expresa el documento de Aparecida. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe. El caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve instante condensa una viva experiencia espiritual. Que estas experiencias tengan mucho de corpóreo o sensible y poco de ilustración mental no significa que sean menos espirituales. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, sino de la acción interna de la gracia. Por eso la llamamos espiritualidad popular. Es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. Documento de Aparecida número 263. Muchas veces ese amor que se expresa ante una imagen basta para producir altísimas experiencias de Dios, sin necesidad de grandes conocimientos o reflexiones. Por eso Teresa de Ávila invitaba a todos a tener una relación afectuosa y cercana con Jesús, sin preocuparse por elaborar reflexiones o por armar frases completas. Todas las elucubraciones mentales pueden ser una apariencia de espiritualidad superior, pero en realidad
no son necesariamente una verdadera relación con Cristo. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle por sus necesidades y quejársele de sus trabajos y alegrarse con Él en sus contentos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidades. Esto dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? O sea que la imaginación, la expresión de las quejas interiores, palabras sueltas que expresan deseos y necesidades, todo eso llena la piedad popular, la fe de los simples. Algo semejante sucede con otras religiones. Me llamó mucho la atención el libro de Mircea Eliade, donde cuenta su viaje por la India. Al comienzo se muestra harto de los ruidos de los templos y lugares sagrados de los hindúes, donde hay cantos, gritos, danzas, sonidos de tambores, un barullo permanente. Por eso cuando va a visitar un monasterio cristiano, dice, esta colina, con su sacrosanto silencio, pertenece al más allá. Y narra su diálogo con una de las monjas. Me invita a mirar un Cristo, lo alaba una y otra vez. Después calla y se queda mirando dulcemente. Vuelvo a encontrar en esta iglesia el inefable silencio cristiano. Sin embargo, a medida que avanza en la narración, va comprendiendo el sentido espiritual de los ritos, las danzas, los cantos religiosos de los hindúes y termina citando una hermosa explicación de Tagore. La India puede enseñarles que la vida espiritual es alegría, es goce y danza, unas veces desenfrenada y salvaje, como las lluvias de Bengala, y otras serena y elevada, como las cumbres del Himalaya. La vida espiritual es inocencia y libertad, drama y éxtasis. Nuestra danza no es estética, tal vez ni siquiera sea hermosa, quién sabe, pero ¿has sentido su ritmo? ¿Has captado el estremecimiento de armonía cósmica que expresa extáticamente el danzarín en un movimiento cuyo misterio es impenetrable, pero cuyo efecto en nuestra vida es enorme? Así es nuestra vida espiritual. A veces pretendemos que la vida espiritual sea una cosa reservada, escondida, interior, invisible, pero muchas veces no es así. Y los más altos vuelos místicos pueden producirse en medio de un baile, en el trabajo, en una multitud, en la playa, en una peregrinación. Hay que dejar que el Espíritu produzca su obra amorosa en medio de cualquier situación. No es necesario esperar que llegue la soledad o el silencio para tocar el corazón de Dios. Tampoco hace falta apartar los sentimientos y las sensaciones. San Juan de la Cruz insistió tanto en el despojo de lo sensible que sin darnos cuenta podemos irnos al otro extremo. Es verdad que no hay que exigir sentimientos y emociones para creer que estamos unidos a Dios, pero tampoco hay que pensar que los sentimientos y las emociones son enemigos que nos alejan de Él, porque muchas veces el Espíritu hace su obra maravillosa en medio del llanto, la emoción, el temblor, el placer o el beso a una imagen querida. A fin de cuentas, la Eucaristía no es algo puramente espiritual. Hay que acercarse, abrir la boca, morder, tragar. No es solo realizar un acto mental o un acto interior de amor y de alabanza, hay que tocar con la boca y comer. Gracias a esta actividad física el corazón abierto es transformado. Este acto de comer, repetido con frecuencia, va realizando la unión mística, ¿no? Una experiencia espiritual que logra tomar a la persona entera también puede ayudar a sanar a la persona entera en su sensibilidad lastimada, sus afectos heridos, sus emociones trastornadas y su cuerpo debilitado. Si todo nuestro ser entra en relación con el Dios que ama, es más posible que todo nuestro ser se armonice, se pacifique, se sane. Y bueno, terminamos por el día de hoy, ¿no?
Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Rubén Francisco Bellante. Ha sido un gusto compartir con ustedes gozo y evangelio, paz y bien.